Los periodistas. Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aida Manso Maldonado, te saludo, igual que al doctor Víctor Gómez. ¿Cómo Bien, les aquí va? ¿Cómo va todo? un día Cuéntenme, tranquilo. cuéntenme cómo va todo. ¿Cómo les fue de tamales el 2 de febrero? Pues yo hasta hoy en la mañana comí tamales, ayer no. Bueno, Y eso porque vinieron mis nietos a quedarse a dormir anoche, entonces hoy en la mañana un desayuno rápido, tamales. bueno. Pues, ¿quién arranca? Una Hay tradición. varios temas ahora. Sí, Bastantes temas. El mundo se está moviendo. Bueno, Estamos el viviendo, mundo nunca ha parado de moverse. El mundo más se bien, mueve desde que fue creado el mundo, gira. mira, todo el tiempo. Nada nuevo constante. bajo el sol. Oye, estamos viviendo tiempos de incertidumbre. No Si sé. estuviéramos en el tiempo de los aztecas, los dioses estarían muy molestos. ¿Por qué? En la antigua Tenochtitlan, el sacrificio humano era parte integral de la vida de los habitantes y reflejaban la relación de la gente con sus dioses. Válgame El Dios. acto sacrificial también significaba una forma de hablar entre los pobladores de lo terrenal y aquellos otros que se encontraban en el mundo de lo mágico y religioso. Para los mexicas o los aztecas, así como para otras sociedades mesoamericanas, el cuerpo representaba una estructura sagrada que albergaba en sí las fuerzas anímicas que a su vez pues eran un don para las diosas y dioses, siendo sus partes ofrendas comunes para pedir por lluvia, fertilidad, y el sacrificio humano era parte de la cultura y la cosmovisión, y significaba el trascender un carácter físico de lo mundano para configurarse desde la espiritualidad. Para los aztecas, el acto del sacrificio era un proceso estrictamente ritual que otorgaba el mayor honor posible a los dioses y se consideraba la necesidad para asegurar la prosperidad de la humanidad. En la cultura mesoamericana, los sacrificios humanos se consideraban un pago para los sacrificios que los propios dioses habían hecho al crear el mundo y el sol. Esta idea de retribución era especialmente cierta en relación con el mito del monstruo reptil Xipactli. En náhuatl, la palabra sacrificio, ofrenda, significa crecimiento, vida y energía. Y en las ofrendas, la quema de tiras de papel empapadas de sangre, pues eran una forma común de sacrificio, al igual que la quema del tabaco, del incienso, de los ciervos, mariposas y serpientes. En cierto sentido, se ofrecían en sacrificio objetos preciosos que se entregaban voluntariamente para que los dioses los disfrutaran. Alimentos, objetos de metal preciosos, lo que es el jade, conchas que se podían enterrar ritualmente, y una de las ofrendas más interesantes eran las imágenes de masa de los dioses. En la guerra florida se capturaban los suficientes para el sacrificio, y en la que el estado oriental de Tlaxcala era una zona de caza favorita. Los mejores candidatos para el sacrificio eran los que habían luchado con mayor valentía o los más guapos. Además, eran los que tenían más posibilidad de complacer a los dioses. De hecho, el sacrificio humano se reservaba especialmente a las víctimas más dignas y se consideraba un gran honor y una comunión directa con un dios. Otra fuente de víctimas sacrificales eran los juegos de pelota rituales en las que el capitán y el perdedor, incluso todo el equipo, pagaban el precio de la derrota. Los sacrificios humanos eran muy reglamentados y controlados por el Estado. En resumen, los aztecas practicaban sacrificios como una forma de alimentar a sus dioses y obtener su favor. También creían que los sacrificios eran necesarios para que el mundo siguiera funcionando. Esto en base a lo que estamos viviendo, tanto desajuste. Para el sol que siguiera brillando, para que la tierra produjera frutos, para que lloviera regularmente, para que los animales y las plantas se reprodujeran, para que la sociedad estuviera en orden, para mostrar el poderío del pueblo mexica y para protegerse de las influencias siniestras de los dioses. Por eso decía yo que estamos viviendo tiempos convulsos en todos los sentidos. La pregunta es, ¿a quién ofrendamos? Si estuviéramos en los tiempos de los aztecas,
¿Qué convendría hacer y qué podríamos ofrendar? Y cada uno tendrá algo en su mente para calmar la ira de los dioses. Ese es el tema. Es decir, ¿qué está pasando y cómo podemos entrar en una negociación y cómo podemos entrar en tranquilidad todos para que esto vuelva a recomponerse? En los aztecas así le hacían, tributos a los dioses. ¿Qué dice? ¿Y de dónde sacaste eso? Pues en la historia, ¿Cuál historia, hombre? ¿A dónde dice eso? toda la historia lo dice. ¿Cómo vivían los mexicas? ¿No? Pues Y cómo no ofrendaban. sé, es que yo cuando hablan de temas de sacrificios humanos, siempre los sacrificios humanos han existido en toda la humanidad, no solamente con los Así es. mexicas. Este, los, oye, los habitantes de lo que hoy es Europa o de Asia o de Mesoamérica, era parte de la cultura de los pueblos antiguos el sacrificar a alguien, dar la vida de alguien por el valor preciado que se tiene de la vida, a un dios, a una divinidad, pero no necesariamente los mexicas. ¿No? No, eso era en las diferentes culturas. Siempre ha existido. Sí, y era Y también o no para, es específico y exclusivo de Mesoamérica. no, Eso solo no me gusta. en todos Pero lados, fíjate, todo. seguimos haciendo rituales y seguimos viviendo también esos temas, ¿no? Tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro ADN, toda esa circunstancia que narramos, ¿no? Y que Oye, estamos viviendo en ese Víctor, mundo mágico. pero yo creo que rituales tenemos todos, ¿no? Al final de cuentas, es decir, un ritual en el que sigue la rutina, pues, que haces durante un día, pues es parte de tu ritual, ¿no? Es parte de la vida, a final de cuentas, ¿no? Unos más exagerados que otros, otros más flexibles, pero al final de cuentas son rituales, ¿no? Sí, y que en este mundo de los humanos pareciera que no podemos llegar a, a unir ideas y seguir progresando, sino necesitamos algo más, ¿no? Brindarnos a alguien más que pueda recomponer porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Estamos en No conflicto. entiendo por qué lo dices. Sí, lo que estamos viviendo a nivel mundial, toda una descomposición social, todo lo que estamos viviendo de lo económico, lo político, pareciera que necesitamos algo más que suceda o alguien más que pueda hacer entrar en armonía a los seres humanos. Lo que escuchemos de noticias está revuelto, o sea, no llegamos a concertar ideas, no llegamos a equilibrar y menos a un bienestar común. Todos queremos ser los poderosos. Entonces necesitamos a una deidad que recomponga esto. Algo de eso tengo yo también para hoy, pero no sé si vaya por el Arranca, mismo lado, únelo, porque únelo. Seguramente no, pero bueno. no sé, Jesús Manuel, si vas a No, opinar no, algo de no. A esto. ver, no, yo Es, es que esto de los sacrificios ahorita, sí, o sea, como que, estamos hablando de una época del siglo XXI. Llevamos 25 años, casi un cuarto del nuevo siglo, del nuevo milenio, y ajá, seguimos hablando de los temas que se practicaban hace 600 años o 500 en el caso de de Mesoamérica, Tenochtitlan. pero en la hoy Europa, pues se practicaban hace 1000 años, en la Edad Media, y si te pones a pensar en todo el asunto de las brujas, por ejemplo, que fueron perseguidas en Ujú. Austria y en Alemania en el siglo XII, XIII, toda esta cuestión de condenar a alguien, de quemarlos vivos, pues eran los sacrificios que daban de alguna manera. Y hoy día, yo, si me pones el tema del sacrificio, yo te diría ahorita el de los hombres y las mujeres desaparecidos, gente, las mujeres de Juárez, ¿no? Tan tremendo el Ujú. asunto. Pues esos son los modernos sacrificios y no hay deidades. La única deidad es el dinero, es el poder, ¿o no? Así es. Sí, es posible que las muertas de Juárez sean parte de esos rituales para poder trascender ellos, ¿no? Dentro de sus grupos. Es una posibilidad. Eso sí, ya no No, llego a tanto.
no llego a tanto. Yo creo que eso fue una manera de hacer negocio, tiene otras finalidades, ¿no? No Sí, trascendentes. No, yo creo que eso tiene una cuestión perversa más que nada, ¿no? La cuestión de las muertas de Juárez, ¿no? Porque además era gente indefensa, que estaba ahí de paso, que quería llegar al otro lado y que trabajaban en condiciones infrahumanas, ¿no? Salían en la madrugada de las fábricas, se iban caminando porque ya no había camiones y nadie prestó atención a todo esto, porque a nadie le interesaban, eran mujeres, eran empleadas obreras, pues, como tal, ¿no? Y luego si le manejabas que eran prostitutas, que también se dijo por ahí, pues imagínate mujer, obrera, prostituta, pues no vale nada, ¿no? Sí, sí, de alguna manera seguimos ofrendando, ¿no? No, quitemos el término sacrificio porque suena como muy fuerte, pero una ofrenda es darle a alguien algo que le debemos como para tranquilizar su ira, ¿no? Para tranquilizar o ser un ritual para entrar en armonía, como la ofrenda. Y mucho de eso tenemos, ofrendamos. sí, pero De tú partes muertos. de un asunto en el que dices a quién o a le hacemos el sacrificio ahora. A ver, tú Sí, dime, esa es la pregunta. pues No, pues tú no tengo dime, aquí. porque yo, o sea, estoy fuera de contexto, no encuentro la relación Sí. de lo que Ubícanos, está Víctor. pasando en el mundo. O sea, yo veo en el mundo el crecimiento de la derecha en Alemania, en Austria, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, el racismo, la xenofobia, o sea, En qué América. sacrificio, o sea, no sé, no le entiendo. Estoy fuera de contexto. Bueno, la cuestión es que hay que armonizar y aquietar este mundo, porque algo que está sucediendo que se descompuso. Y en eso sí, Pero es que estamos alguna todos. vez el mundo ha estado bien, Bueno, yo creo que históricamente hemos entrado sí en conflicto, en guerras, y entonces entran también momentos de paz, o sea, sí los hemos vivido. pero o sea, a lo largo de la historia de la humanidad, la salida de José y María para Yendo. huir de la persecución. O sea, fíjate Sí, nada más, hace dos sí. mil años. Matando a los niños para poder llegar a Jesús. Exactamente. ¿Cuál? El asesinato de los niños para que no Sí, viniera el de Mesías, Herodes, el caso religioso. Fíjate claro. bien, todo lo que sucedió en el Sacro Imperio Romano, Ujú. todo lo que pasó entre las dinastías egipcias, chinas, Gengis Khan, Mongolia, Ay, sí, claro. atrocidades, la tierra quemada, acabar con toda la gente, los pueblos, la religión, todo. Los ingleses cuando entran a lo que hoy es Estados Unidos, acaban con todos los aborígenes, los indios, etcétera. Ujú. Yo no sé ahorita cómo se compararía lo que hoy estamos viviendo con lo que se ha vivido a lo largo de la historia. Bueno, entonces eso me lleva a pensar, entonces, desde el punto de vista religioso, católico, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que es permanente y que el humano va a seguir luchando y peleando entre el bien y el mal y va a estar en esos dos polos. Sí, pero Porque entonces parece habría que como, preguntarse quién representa al bien y quién representa al mal. Y ahí Exacto. entramos en el debate donde entran prácticamente todos. Lo que hace Trump es el bien y lo que hace Clave Sheinbaum es el mal, o al revés. O al revés. O sí, 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 lo que hace Putin es el bien y lo que hacen los ucranianos es el mal, o al revés. Ujú. entonces tendría que venir una recomposición de las reglas como para decir, estamos viendo lo mismo, ¿no? Pues lo que Porque tenemos entonces, que hacer es poner en valor la civilización, la civilidad, los valores, el humanismo, aunque no sea mexicano, pero el humanismo en términos generales, Claro, claro, claro. ¿no? Totalmente de acuerdo. sí, sí, Pero bueno, tienes toda la razón.
Y si no la tengo, pues ahí va. Y si no, y si no, Ay, Dios mío. ok. Pues yo tengo otro tema que también está relacionado con algunas cosas de las que dice Víctor, porque veo muy poca tolerancia, veo muchas voces enojadas, con ira inclusive, con desprecio hacia lo diferente, ¿no? Y me llama la atención porque alguna ocasión habíamos hablado de un tema relacionado con la salud mental. Y comentamos ahí que quién dice lo que es normal y lo que es anormal, lo que está bien, lo que está mal en cuanto al comportamiento, ¿no? Y que esto pues está dictado por poderosos a final de cuentas, ¿no? ¿Quién creó toda esta clasificación de la enfermedad mental y demás? Pero esto lo quiero traspolar a otro asunto. En la actualidad tenemos voces que manejan todo el rechazo hacia lo diferente, como si todos tuviéramos que actuar de la misma manera, tuviéramos que pensar igualito, tuviéramos que caminar de la misma manera, un poco como decías tú, Víctor, hasta con el ritual que te establecen que hay que seguir, ¿no? Y me llama la atención que de repente empiezan a discriminar, a acusar, a señalar todo aquello que no entra del patrón que alguien piensa que es lo correcto. Y me quiero referir concretamente a lo que se mencionó por parte de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. No sé si ustedes escucharon lo que dijo Milei. Y es alarmante porque se fue por todos lados, ¿eh? Se fue a criticar las cuestiones del feminicidio, este, todo lo que tenía que ver con la diferencia entre homosexuales, heterosexuales, a descalificarlos incluso, ¿no? La cuestión hasta la ecología, en fin, dices tú, bueno, de qué le pasa, ¿no? Y es interesante ¿Qué por le un pasa? lado Pues porque que piensa así. está, Eso es lo que sí, le pasa. pero fíjate que está planteando incluso que la homosexualidad está totalmente relacionada con la pedofilia. Y esto es alarmante porque una cosa es la preferencia sexual y otra cosa es por la perversidad, porque la pedofilia ya hay eso, ¿no? Y estamos hablando de mentes perversas que no tienen la capacidad de relacionarse con adultos, sino que tienen que además someter a los niños, ¿no? Y esto él lo dijo más que nada basándose en un solo caso. Y esto dices, bueno, no se vale. Y tocó en referencia a un caso que se dio de una pareja homosexual que se dio en Georgia. No sé si ustedes estuvieron enterados. Era una pareja de dos hombres que habían adoptado dos niños. Y se hablaba de que ellos fueron, abusaban de estos menores que los adoptaron desde que 3 y 5 años más o menos, y que durante mucho tiempo estuvieron abusando de ellos. Entonces salió a colación porque alguien que también se dedicaba a lo mismo, a la pedofilia, cuando descarga parte de la pornografía que había ahí en las páginas, se encuentra lo que estaban haciendo estas personas que publicitaban ahí a sus hijos, ¿no? Eso fue lo que abrió el caso y entonces ya los detuvieron y les dieron algo así como 100 años de prisión. Bueno, él pone esto como un ejemplo, partiendo de entonces de que tenía que ver la homosexualidad con la perversión que es la pedofilia, ¿no? Y la realidad es que pues no se puede plantear algo así por un caso. Hay varios investigadores que se han dedicado a trabajar este tema y han descubierto que no tiene nada que ver la homosexualidad con la práctica de la pedofilia, definitivamente, ¿no? Y por eso no puedes irte ante esta situación a acusarlo, porque hay estudios serios. Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Psicología, de acuerdo a los estudios que ha hecho, dice no tiene nada que ver la homosexualidad con la tendencia a abusar sexualmente de los hijos.
Hay otros investigadores, no voy a, voy a referir nada más a algunos. Está un investigador de la Universidad de California, Gregory Derek, que ha trabajado mucho sobre homosexuales, todo lo que es lesbianas, homosexuales, transexuales, etcétera, todo lo que tiene que ver con esta diversidad, todo lo, incluso hasta con lo no binario, ¿no? Y él dice que no encontró en lo absoluto pruebas en todo lo que ha analizado y que han sido años de estudio que tenga alguna que ver, algo que ver en la homosexualidad con el abuso de los niños. Pero también hay otro tipo de investigaciones. En Argentina se hizo una investigación junto con la UNICEF, y refiero a Argentina porque precisamente mi ley es el que lo dice, ¿no? Hay una investigación que hicieron con los derechos humanos, el Interior de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, la UNICEF, y revisaron casos del 2020 al 2021. ¿Saben cuántos casos registraron de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual? Encontraron 3.219 que estaban reportados, porque ya sabemos que aquí, pues, cuántos casos hay que no se denuncian, ¿no? Que son los más. Y sobre todo, de acuerdo a los resultados que encontraron, esto parece todavía más dramático el asunto. El 56,5% de estas familias fueron abusados por un familiar. Fíjense qué lamentable, ¿no? Por un familiar, y además, obviamente, en sus casas también, ¿no? En la gran mayoría. Y entonces se dedicaron a revisar, bueno, cómo está el perfil de este tipo de agresores que encontró la UNICEF, y determinaron que eran, fíjense, varones, la mayoría de los que habían abusado, pero eran heterosexuales, no homosexuales. Y además ponen el término varones heterosexuales adaptados, o sea, bien vistos, familias bonitas, familias reconocidas, no era alguien ni que estaba en la pobreza o en algún lugar así que dices tú, pues por ahí tuvo que ver, no. Una familia estándar que tenía que ver con esto, ¿no? Entonces dices tú, más de la mitad que de los que fueron abusados fueron por un familiar. Y además en sus domicilios. Entonces dices tú, bueno, ¿de dónde sacas que la homosexualidad es lo que lleva? Y de alguna manera recuerdo que ya habíamos tocado el tema cuando en alguna ocasión se hablaba de que ya no, los seminarios ya no se iban a recibir homosexuales, ¿se acuerdan? Y después se echaron para atrás, porque dijeron, no, es que tampoco la homosexualidad tiene que ver con esto, ¿no? Estamos mal. Pero, pero ya también ahí se había planteado esta cuestión. Entonces a mí me pareció muy alarmante, además de que se metió después también con el feminicidio, criticando esta postura, que por qué se le quería dar más, mayor severidad en las sentencias cuando se mataba a una mujer que cuando se mataba a un hombre. O sea, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Definitivamente no entendió el concepto de feminicidio y se va por el lado, dice, sí, y además nos critican como misóginos, ¿no? Dices, no tienes idea de lo que estás hablando, ¿no? Entonces eso me pareció a mí muy alarmante y es lo que quería comentar el día de hoy. ¿Cómo ven? Pues mira, quiero retomar lo que ha comentado en base a tu tema, que es sumamente importante. Jesús Manuel, ¿Yo? ¿quién pone la regla, no? Ah, Y dices, cada quien pareciera que tiene su verdad, cada Ujú. quien tiene una costumbre, una educación, la sociedad es la que debe poner la regla, y si nos vamos al pasado, pues encontrábamos que el dueño de la hacienda tenía derecho hacia la mujer que se casaba, ¿no? Y entonces estabas la primera noche con ella. Y no se veía mal y era admitido. Se pareciera que es una costumbre de esa sociedad. En otros momentos había el casamiento de las menores con los mayores, con los adultos. Y estaba bien visto, que porque ya tenía riqueza y que la niña debe estar con el hombre mayor y casarse y ser feliz, ¿no? Estipulado desde los padres. Y se admitía con una naturalidad que en nuestro México lo vivimos durante muchos años, o lo vivieron. Si nos vamos
hoy en día, cómo han ido cambiando en la sociedad también estas costumbres, ¿no? Y vemos que dices, ¿cómo es posible que antes habían pederastas y no eran señalados? Porque no se conocía el término, pero era admitido. Antes criticabas mucho a los homosexuales y que en casa no debía haber homosexuales. Hoy dices, es más respetable y puedes admitir, tienes amigos y no pasa nada. O sea, es más natural, ¿no? Y lo normalizas y está bien. Pareciera como de acuerdo a las costumbres. Actualmente, a nivel de matrimonios, escuchaba yo ayer un reportaje del Vaticano que el Papa dice que hay que reducir ya los tiempos de nulidad para los que están casados dentro de la iglesia, que ya no tarden tanto en darse una nulidad cuando la pide y la solicita una de las partes del matrimonio. Eso lo sacó el Vaticano ayer. Socialmente en Puebla, actualmente han cambiado ya los términos, ya no necesitas, si quieres divorciarte, una causal para poderte divorciar. Y está bien, no hay por qué obligar a nadie a quedarse en un lugar que no quiere. Y son los divorcios incausados. O sea, todo va cambiando de acuerdo a una sociedad o porque alguien lo decidió y dices, bueno, pues ahora nos toca vivir esta regla. Entonces digo, yo creo que no hay ni buenos ni malos, sino una sociedad que se recompone, que es dinámica y que vamos aceptando dentro del respeto, ¿no? Y también respetando la decisión de una pareja o en lo individual. No tengo por qué estar en un lugar que no quiero. Entonces, pareciera que esto es una cuestión social, educación, costumbres, y va de país a país. ¿Quién pone la regla? La sociedad, ¿no? Así lo veo ahí. Sí, pero yo creo que una cosa son las costumbres, ¿no? Y otra cosa son las aberraciones. Yo sí creo que hay hombres malos, mujeres malas, como también creo que hay mujeres buenas y hombres buenos. Pero sí hay maldades, sí hay gente que está en función de esto y que no le importa pasar por lo que tenga que hacer para poder llegar a su propio fin, sin temor a lastimar o hacer daño. Definitivamente sí. Yo creo que las costumbres sí son otra cosa que hay que respetar también, aun cuando, ojo, alguna vez hablábamos de cómo en las costumbres se permitía estos matrimonios que dices tú de vender a las hijas con un hacendado o con alguien de mayor capacidad económica. Pero incluso en esto, también la ley ha modificado estas cuestiones en defensa de la niñez partiendo de que van por encima de los usos y costumbres, porque tampoco se vale, ¿no? Que se sigue dando, pero eso no le quita la característica de que no se debe hacer, de que no se vale, que es inadecuado, ¿no? El abuso definitivamente, ¿no? Pues pareciera que la intención es el fondo, la intención con lo que tú haces un acto, el daño que tú quieres causar o el beneficio que quieres causar, o sea, la intencionalidad de un acto. Puede ser el tema, ¿no? Porque pareciera que pues, podemos tomarlo como normal algo, pero ¿con qué intención lo estás haciendo? Eso se ve mucho en los abogados y en los jueces. No solamente se guían por la ley o lo que dicta una regla, sino con qué intención lo estás haciendo. ¿Cuál era el objetivo, no? Es parte de esto. Y lo que decía, ¿no? La tolerancia. La poca tolerancia que tenemos hacia los demás, a su manera de vivir, de conducirse. No respetamos ya. Es parte de eso, ¿no? Lo que has comentado. Como dice Jesús Manuel, no sé quién tenga la verdad, ¿no? Cada quien lo va aceptando de acuerdo a su educación. Y ahí te Bueno, guías. él no ha dicho nada. Vamos a No, ver yo qué estoy opina. escuchándolos porque es un tema escabroso, es un tema eh, cultural. Hay culturas que privilegiaron la homosexualidad en Grecia, en la antigua Grecia, Sí, ¿no? sí, claro.
Si el problema no es la homosexualidad, ¿no? Yo creo que el problema de lo que yo comentaba era la aberración, el abuso hacia los demás, ¿no? No tanto la homosexualidad, pues ¿por qué va a ser problema? Muy respetable la preferencia sexual que cada quien tenga, ¿no? O que no tenga, porque también hay quien dice yo no tengo interés en lo sexual y se declaran así no sexuales, ¿no? Como personas, pues no, y no han firmado una cuestión de castidad como los sacerdotes, pero también dicen, pues yo quiero vivir así, pues también se vale, ¿no? Pero no respeta a los otros, pero el problema es, de lo que yo estoy hablando es del abuso, ¿no? Y Sí, el sí, abuso sí, en sí. este caso sexual. Sí. Ujú, ujú. Ah, interesante. Y entonces, ¿a quién sacrificamos o qué? No, pues a nadie. No, chica, pues tú empezaste con el tema del sacrificio, o sea, nomás echas a andar y no, No, no aterrizó, no aterrizó el tema. No, es que no, no lo quieren aterrizó. Yo creo hombres, que no, mira, no quieren me da la hombres. impresión que no traía tema. No, sí, claro que sí, Entonces, Rodrigo. ahorita abrió una página ahí, le salió el asunto y Ya, ya se puso ahí en ese tema. es que es puente. No, es que quieren hombres, Jesús quieren hombres. No, 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 no es de Como quién se te nombres. imagina. No, pero no es de nombres, es un Ah, asunto. Yo veo el tema como que a la luz de la historia. Ponte a considerar cuando la preferencia sexual era una causa de condena en Europa, en España fundamentalmente, en finales del siglo XIX, principios del XX, a una persona que tenía preferencia diferente se le decía desviada o desviado Ujú, y lo metían a desviado. la cárcel y Ujú, lo podían incluso condenar a muerte. sí. Y si tú analizas las leyendas negras de los conventos de la Edad Media, ya no de la modernidad, no lo sé, pero de la Edad Media, ¿cuántos casos de hombres y mujeres no entraban a los conventos para protegerse de ser perseguidos por sus preferencias sexuales? Ujú, ¿Cuántas leyendas no hay? ¿Cuántos libros no se han escrito en el pasado de esta situación de los monjes que tenían a sus efebos? ujú, ¿Eh? sí. Digo, hay cosas que forman parte de la historia de la humanidad, no es hablar solamente de un defecto de una religión, que en este caso pues es de la que sabemos. No sabemos si entre los hindús o entre los maometanos o qué sé yo tengan también cosas de ese tipo o no las experimenten. mira, en la época de Pedro Infante, cuando veíamos las películas, veía yo que fumaban. El que tuviera más mujeres, como que estaba muy bien visto, ¿no? El mujeriego, el borracho, el que tomaba alcohol públicamente, y es lo que había una representación en películas. Y lo veíamos bien y lo aceptábamos porque estaba en una película, ¿sí? Pero eso lo llevabas a la vida y era lo mismo, ¿no? Y que para muchos nunca había una denuncia por esos actos y eran heterosexuales, ¿no? El que tuviera más mujeres era más macho. El que podía hacer de esa manera su vida estaba bien visto. Y veo la contraparte, ¿no? No solamente del homosexual, sino de los heterosexuales que llevan una vida desordenada y que para ellos estaba bien. Y nosotros lo admitíamos, ¿no? A través de la película, a través de... Entonces, pues es una diversidad que ha existido siempre, siempre. Pero no hacemos nada, todo está bien. Bueno, Pero pues lo... es que todo eso pasa por el asunto de la moral, de la sociedad civil, de las leyes, del Estado de Derecho, de una serie de cosas que hacen que la sociedad, que el hombre deje de ser el lobo del hombre, Ujú. ¿no? Digo, son principios, ya no nos metemos en temas de derecho ni nada por el estilo, pero bueno, yo no sé por qué
vienen ustedes con esas ideas hoy? Revolucionarios. Acaba de publicarse un libro que se llama El paciente A. El paciente A lo escribió un eh, investigador, Eric Frattini, y revela los últimos textos de un diario de un médico famoso en Alemania, el doctor Morel. Mm, Este médico se convirtió en el médico de Hitler y escribió muchas de las cosas que le practicó. Y dice, entre otras cosas, el doctor Morel, que en pleno desembarco de Normandía Hitler estaba dormido por una sobredosis de somníferos. Voy a leerles algo de lo que dice. ujú, Dice, agonizaba cuando repararon en él aquel lunes 30 de junio de 1947 en un refugio de la Cruz Roja de Múnich. El hombre clave pero menos conocido del Tercer Reich, aquel que más cerca estuvo de Hitler, había mudado las elegantes galas que lucía apenas 2 años antes por un sucio uniforme de campaña estadounidense que le quedaba grande. Obeso, pálido, maloliente, afásico, aquella ruina humana fallecía horas después en el hospital debido a las complicaciones cardíacas. Entre sus objetos personales hallaron un viejo pasaporte de la Alemania nazi. Profesor Theodor Morell, médico personal de Adolfo Hitler, decía el pasaporte. mm. Sonríe el escritor y periodista Eric Fatini, nació en Lima en 1963, cuando recuerda que tras publicar la todavía hoy biografía canónica de Hitler de 1974, el historiador británico Joachim Fest declaró que la suya era la última palabra porque ya no quedaban nuevas revelaciones que descubrir. Desde entonces hasta hoy han sido desclasificados más de 9 millones de documentos sobre el hombre y el régimen que a punto estuvieron de llevar a la ruina a nuestra civilización. Y entre ellos brilla con luz propia el diario del doctor Morel, que tras muchas peripecias solo ha podido ser bien estudiado recientemente. Su impactante contenido lo desgrana Frattini en el libro El paciente A, la historia médica de Adolfo Hitler, publicado por Espasa. ¿Cómo es posible que los cruciales diarios del doctor Morel no hayan llamado la atención de la historiografía hasta fecha tan reciente? Frattini recibe al periodista en su casa de Madrid y recuerda que la propia figura del médico apenas es conocida. Pasa desapercibida en los libros de historia sobre el Tercer Reich y apenas lo citan las biografías escritas por algunos jerarcas nazis que, como Albert Speer, despreciaban y envidiaban a partes iguales a aquel oscuro doctor que tenía el acceso privilegiado a la intimidad del Führer. Morel era la sombra de Hitler, un tipo gordo con gafas de concha que solía aparecer en las fotos siempre detrás del líder nazi, porque Hitler no iba a ningún sitio sin su doctor, que permanecerá a su lado hasta apenas unos días antes de que se suicidara en el búnker. Los soviéticos, sin embargo, sí eran conscientes de la importancia de ese hombre. La NKVD lo cita hasta en 44 ocasiones en sus informes y dice, lo increíble es que en realidad Morel fue un médico muy cutre, es decir, malo, un mal médico. Ok. Podemos resumirlo así. Hipocondríaco paranoico con severos problemas gastrointestinales que le impedían ir al baño durante semanas, con eczemas persistentes en las extremidades, medio sordo después de que le reventara cerca una bomba en las trincheras de la Gran Guerra, insomne crónico y enfermo de Parkinson. Vio agravadas todas aquellas dolencias por un médico charlatán de la tercera categoría en los compases finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando dirigía personalmente a los ejércitos alemanes contra formidables enemigos como la URSS y los aliados desembarcados en Normandía. Valga una prueba de los estrafalarios métodos del doctor.
Morel administraba a Hitler, oiga, oye esto, Víctor, un placebo completamente ineficaz de mantequilla con mucha azúcar llamado Vitamultin Calcium. Además, extractos de testículos y vesículas seminales de toros jóvenes para tratar sus problemas sexuales. Por supuesto, no tuvo éxito. Ujú. Hitler conoció a los 30 años al doctor Moder o al profesor Morel, el especialista en enfermedades venéreas, gracias a la mediación del fotógrafo Heinrich Hoffmann. La salud de Hitler no dejó de deteriorarse paulatinamente, según se lee en El paciente A. Es Theodor Morel quien hace enfermar cada vez más a Hitler y le convierte en un adicto a las drogas. Le administraba hasta 70 medicamentos habituales que consignaba en un calendario: metanfetaminas, cocaína tópica, testosterona, glucosa, estradiol, corticosteroides, píldoras para dormir. Los jerarcas nazis sospechaban que algo no iba del todo bien, pero no se atrevían a hacer nada porque Morel era un privilegiado, el único que veía a Hitler, que era muy pudoroso, totalmente desnudo. Y ahí sigue. El libro es interesantísimo. O sea, imagínate, imagínense, y aquí viene el tema relacionado con lo que ustedes tocan. Hitler tuvo una relación muy extraña con su madre. Durmió hasta la adolescencia con ella y cuentan que sufrió un shock sexual cuando fue testigo de cómo su padre violó a su madre. Entre sus parafilias se encontraba la coprofilia, el sadomasoquismo, como difundió la célebre actriz antes de que la Gestapo la tirara por la ventana de una cuarta planta. 6 de las 7 mujeres que se relacionaron con él se suicidaron o las suicidaron. Su pareja final, Eva Braun, reclamaba al doctor que le administrara más testosterona debido a su frialdad en la alcoba. Mantuvo relaciones homosexuales con al menos 7 varones que también fueron eliminados de la circulación, según cuenta el escritor peruano. Yo no diría que Hitler fue homosexual, sino más bien bisexual, dice esto en el libro. Y se basa en este texto. En las fotografías comprobamos que le encantaba estar con mujeres guapas, actrices de cine, aunque era un tremendo misógino. Sí le gustaban las mujeres, le gustaban, pero también parece ser que también le gustaban los hombres. ¿Qué les parece? Qué barbaridad. O sea, es algo que no se había, bueno, yo por lo menos no lo había leído, no había estado en un No, tema no. que narrara, que describiera las enfermedades que tenía Hitler. Y entonces te pones a pensar en lo que traía en la cabeza este hombre, ¿no? Esto de la mamá, haber visto cómo la violaba su Sí, papá. A ver, estar durmiendo con ella. No. a ver, ¿Dónde, doctor. luego nos ¿A quién pasas el link? sacrificamos? Luego nos pasas el link. Sí, fíjate, Si me pongo ustedes como, fueran observadores y siguieran todas las publicaciones que hago, ya se hubieran enterado porque eso lo subí del sábado pasado. Pero Ah, como no me ahora sí no siguen, reviste. como no me siguen, no No, se, sí te sigo. no se enteran. ¿no? Me pongo en el lugar del médico y tener un paciente con esas características es pues sumamente terrible, ¿no? Para el médico, Pues yo me porque imagino que sí. en toda su situación de psicopatía que estaba presentando, pues obviamente ahí comienza a haber una serie de enfermedades y que si le brinca y que no le brinca y que si le duele y no será esto y no será lo otro, todas las enfermedades psicosomáticas habidas y por haber, ¿no? El miedo y las fobias que podría tener, el que no me van a hacer daño, solamente tú te acercas a mí, quiero que me abras aquí la medicina, no me la vayas a abrir atrás.
para no vaya siendo que te equivoques, ¿no? Y que alguien lo quiera asesinar. Entonces, dentro de toda esos miedos, pobre cuate que ha sufrido todo eso, que cada día iba creciendo más esas enfermedades hasta ya no soportar y suicidarse. Entonces, yo creo que como médico, si te equivocabas o te decía es que no se me quita el dolor de cabeza, pues te voy a dar otra cosa más. Esa sí te la va a quitar, ¿no? Y él, Hitler, pues tener confianza en su médico para decir, con esto se me quitó. Si tú me lo dices, con eso se me va a quitar. Y no puedes acercarse a nadie más que tú. Entonces tenía también esa parte de magia porque confiaba mucho en él, pero pobre médico, decir cómo le curo lo que está teniendo y a cada momento, ¿no? Y está cerca de él. Y si me equivoco, pues me mata. Entonces imagínate, que le salió la ronchita, pues es porque me dices mal medicamento. O sea, yo creo que una atención para el médico también terrible y que obviamente tuvo que haber terminado enfermo. Con esas características de paciente, no, 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 es terrible. Entonces es toda una confusión para el médico de qué le voy a dar. Por lo menos le daba yo como algunos tecitos naturales para que no le vayan a afectar. Cuando tú tienes un paciente con muchas fobias y que siente que se va a morir, es terrible. Es terrible porque llega al hospital y siente que se va a morir y tiene que ser atendido hasta que escucha la palabra mágica, se tranquiliza. O sea, son cuadros suavemente muy extremos, pero que se viven actualmente también. Y en ese entonces con Hitler, pues más. Y con menos medicamentos, pues estaba muy disminuido el arsenal para el pobre médico. Y su palabra pudo haber sido mágico para Hitler. Por eso lo tenía siempre junto a él. Hay Desde Pero pues el, también, gente que compara la personalidad de Hitler con la personalidad de Elon Musk. Hay un pasaje en la historia de la pues, Alemania nazi donde se habla de que Gerda Bormann, la esposa de Martin Bormann, el secretario del Führer, defendía la poligamia para procrear a más niños arios. Y ellos pusieron en práctica su poliamor para facilitar el objetivo de tener más hijos, muchos hijos arios. Elon Musk tiene 12 hijos con 5 mujeres diferentes. Parece ser que uno de ellos eh, salió del closet y esto provocó una serie de temas ahí. Y ahora que estamos en el concierto de las decisiones de Trump, de todo este asunto, hay una serie de notas que me preocupan mucho que hablan de la decisión que ha tomado Elon Musk y el gobierno de, déjame buscar el nombre de la cosa esta, el gobierno de pues, Trump, de eliminar todos los presupuestos que tienen que ver con los foros mundiales para facilitar la supervivencia de los niños pobres en África o en los países en donde no hay dinero. Entre otros, los infectados con malaria, con tuberculosis, con SIDA, con enfermedades así de estas que son terminales. Y esto, hay una crítica tremenda en relación con la designación de Robert Jr. Kennedy como secretario de Salud y a la cantidad de entrevistas que lo sometieron en el Senado, que no sé si lo vieron, pero es interesantísimo lo que le preguntan y cómo responde. Dice, viste, cuate, es peligrosísimo. Bueno, pero Elon Musk ya provocó interrumpir el presupuesto de los Estados Unidos para, no me acuerdo cómo se llama el grupo ahorita lo busco, que es el que hace el financiamiento a los países pobres. Hay un dinero que los Estados Unidos dan para combatir las enfermedades graves en los países pobres. ¿Cómo ves? bueno, pareciera que efectivamente Estados Unidos siempre ha hecho aportaciones económicas en todos los sentidos
y ellos mencionaban que lo que no van a quitar es el presupuesto para la hambruna que hay en un país en África, un estado de África, y también no van a quitar lo de la Se, guerra y tampoco se el apoyo a llama, Israel. se llama, aquí está, mira, aquí está. Se llama el USAID. Elon Musk anuncia el cierre de USAID, el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo. Es un balón de gusanos, hay que deshacerse de todo, dijo Musk. Israel y Egipto están exceptuados de la congelación de fondos que en 2023 ayudó a 180 países, con Ucrania a la cabeza, seguido por Israel. Agencia de Ayuda al Desarrollo Internacional, USAID. Es el USAID en Sí, español. Ajá, así es. sí, ya, ¿Qué ya. sucede? Que estas mentes, estas personalidades buscan. Yo me he interesado mucho últimamente en lo que dice y lo que hace Trump, digo, Musk, porque hace unos meses, durante la campaña, en un discurso él dijo que los dinosaurios la fauna que hubo en aquella época desaparecieron porque no hubo alguien que liderara cómo sostenerse, y que las civilizaciones han ido cambiando y los imperios han caído porque no ha habido alguien que tenga la sabiduría de cómo renovarse o de dejar de hacer cosas que dañan y cómo superarlas. Y que entonces, dentro de sus planes y lo que él quería en la vida, como su principal pues, objetivo, está el llevar a la humanidad a Marte, al planeta Marte. Por eso todos sus experimentos con los cohetes, con las naves espaciales, todo este asunto. Y dijo en un discurso que su sueño era llevar a 1 millón de seres humanos a vivir a Marte y fundar una nueva civilización, una nueva humanidad en Marte, alejada de un planeta que ya no se puede salvar. Contaminación, crisis, guerras, enfermedades. Aquí hay un problema muy serio, pero Sí, sumamente serio. ¿Y qué dijo Trump cuando toma posesión? La bandera de Estados Unidos ajá, en Marte, para el Marte. en El Marte. otro grita, brinca. ¿Cómo ven? ¿Va fuerte, verdad? Sí, Elon Musk es un gran personaje porque tiene un intelecto pues, muy alto y un IQ muy alto. Es alguien extraordinario en los negocios, en los inventos y todo lo logra. Su problema en la conducta ya personal es que pareciera un adolescente de 14 años. Sus reacciones son Es que así, tiene un problema infantiles. de trastorno, no me acuerdo cómo se le llama. De autismo, como de Algo así, autismo, algo así. espectro autista. Sí, creo que es de Creo que sí, autista. no me hagas mucho caso. Sí, por eso es que vemos esa conducta en público, cómo es que es tan infantil. Pero obviamente en los negocios es excelente. Pero lo que yo veo de peligro es, está muy cerca del poder, ¿no? De un país poderoso, sumamente poderoso, y que de alguna forma pudiera, ¿no? En el futuro, estar representando a los Estados Unidos, ¿no? Y la gente aceptarlo. O sea, es tu siguiente presidente de Estados Dice que Unidos. tiene Asperger, Asperger, Asperger. fíjate. Pero en manos de quién está el mundo, los países. Es Ya con eso, terrible, ¿no? Te es hace Ujú, terrible. pensar, o sea, imagínate, llevan una semana, no sé qué va a pasar cuando lleven un año, o sea, sí, ¿a dónde vamos? sí, apenas Sí, son 8 días. sí, la supremacía americana no sé hasta dónde va a llegar. O sea, no sé si Ahí tiene va el límites o no. tema. ¿De dónde van? La supremacía. O sea, Entonces, tú decides
en aras de un ahorro, no sé si bien intencionado o no, suspender la ayuda humanitaria a 180 países con problemas de enfermedades graves. Si no les das las medicinas, ¿qué sucede con esas poblaciones? Van a Se van a desaparecer. morir, Van a se van a morir. desaparecer, ¿o no? Sí, 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 claro. sí. Hacía un comentario hoy en la mañana con respecto a que se va a retirar de la OTAN Estados Unidos, ¿no? Esa es la gran Y de la amenaza. OMS. Hoy, ya salió de la Organización Mundial de la Salud, o Ya. sea, ya adiós. O sea, le hemos dado por años un poder económico al señor, a los Estados Unidos en general, y que dice, sí es cierto, o sea, es fácil como país aceptar un dinero porque yo no lo genero, porque yo no tengo investigación, y acepto el dinero que me dé el patrón. Y el patrón dice, ya se acabó la canasta, ¿no? Ya no va a haber dinero, y entonces ahora todos nos sentimos porque ya no va a haber un dinero ni un fondo. Pero que también hemos sido dependientes como países. ¿Y que tu país ha generado sus propios recursos? No, dependemos de Estados Unidos. Y México, pues no se diga, ¿no? O sea, está muy cerca y la frontera es muy larga. Entonces, es lo que hemos provocado a través de la historia. Le hemos dado el poder a un personaje. Y por eso es que está haciendo de las suyas. O sea, no podrá haber en lo económico un organismo como si fuera la OTAN, es decir, nadie económicamente puede ser más poderoso más que estos países que son los reguladores para evitar estos problemas o evitar ya la dependencia a un solo país. Estoy esperando que me dé el dinero para combatir el narcotráfico o el alimento o la carencia en la hambruna o los medicamentos que no generamos en cada país. O sea, seguimos dependiendo del papá. Ese es nuestro problema a nivel mundial. Y él va a decidir hacia dónde vamos. ¿Será el poder mundial de lo que sea el control mundial? Yo Lo que más siempre bien se ha hablado creo del que fatalismo. esto es ya una cuestión es una revelación, es un adelanto del deterioro que hay en los Estados Unidos, de sus mandos, de su estructura política, de su sistema económico, financiero, político, social, etcétera. O sea, son decisiones que afectan a millones de personas, ¿no? Ujú. Nos exige que frenemos el contrabando, el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Pero no sabemos qué hace el gobierno de los Estados Unidos para minar, para frenar, para encarcelar al sistema interno de distribución de las drogas y el consumo de las drogas. ¿Cómo te explicas eso? Sí, es un gran mercado que existe en los Es un Estados gran Unidos negocio. Claro. y que para ellos también es el Por negocio, o sea, no supuesto que es solamente un negocio. para los otros países, El ¿no? crimen Sino es organizado decir, inyecta un porcentaje elevadísimo de dinero al sistema económico mundial. yo no sé si es verdad o no, escuché un comentario que, ¿será que Trump quiere el dominio de todo eso? Del fentanilo, de toda la producción, de que el que ordena soy yo. En el fondo, ¿será eso? Es un comentario. Eso Y no digo, lo no sé. sé, no lo sé. Él quiere controlar todas esas sustancias, tener el control verdadero. No, no, eso ya, ahí sí ya, Bueno, quién sabe, ¿no? mejor pregunta a quién crucificaba, a quién es. Es que No, tanta maldad en el mundo que no sabes qué. pero imagínense estar en manos de personas con estas características, No, terrible. Si estamos hablando de que Elon Musk pueda tener un trastorno autista, una de las cosas que más afectan a este tipo de personas es que no tienen interacción social. no Entonces, la hay. todo lo que tiene que ver con la empatía, la condolencia, el perdón, incluso la simpatía hacia los demás, etcétera, no existe. Entonces, pues pasan por encima de lo que sea necesario
sin remordimiento, ni culpas, ni nada, ¿no? Y entonces es terrible y por ahí también se ve que Trump pues anda en las mismas, ¿no? Sus intereses son lo que él quiere, lo que él plantea y le vale gorro todo lo demás, ¿no? Y a quien pise, no, no hay problema, ¿no? Ujú. Como Sí, ha de ser, sucedió en la historia del siglo pasado, en el artículo que les estaba leyendo. Sí, sí, definitivo. sí. Sí, ha de Sí, ser horrible tener un gobernante así, ¿eh? Terrible. Y Bueno, vivirlo todos los días, pero pues más. ha sido el político más votado en los Estados Unidos. ujú, O sea, ¿qué hay en la sociedad de esas naciones? para que lo hayan elegido. Exactamente. Y Y ganó el voto además muchos, popular. muchos de los migrantes, muchos latinos votaron por él. Así es, Ujú, así es. Muchos latinos votaron por él. Lo que se ve en los videos a través de las redes, ¿no? Es una desgracia que tú vienes manejando en tu camioneta, te paran y como no tienes papeles, ya te van a deportar, ¿no? O sea, es muy, muy trágico lo que se está viendo. No sé si sea real o no, pero es terrible para muchas familias, ¿no? Desintegrarlas. O le dice la señora, pero me llevo a mi niña. Sí, pero tu niña nació en Estados Unidos. Entonces, grandes dramas A que se ver, están viviendo y y no, que y no lo no va quieren ver. esto en el sentido de lo que decía yo, de que los feos, los pobres, los defectuosos, pues que se mueran. Necesitamos un claro. punto donde todos tengamos el nivel intelectual, tengamos, entonces, y si no, vámonos a Marte, porque esto ya valió más. A Ujú, ver. De hecho, el estilo Hitler, ¿no? La raza, Por eso cité el primero el libro la- del la- doctor y luego. claro, la raza es poderosa, la que tiene que A ver, predominar y los demás que se explíquenme acaben. ustedes ese detalle. Sí, la eugenesia, ¿no? Ante todo, ¿no? Acabar con todo lo que sea la indianización, lo moreno y que quede la pura raza blanca, porque es lo que también estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? A los blancos Exactamente. no les hace nada, es a los morenitos. te lo Exacto. demostró Elon al hacer la señal y el saludo. Eso dicen que es una coincidencia. Los Bueno, judíos no lo vieron mal, dijeron que no, pues que no fue la no, euforia. Yo creo que hay algo ahí en el fondo, este, que no funciona bien. así Y es. estos son los poderosos que están, atrás del presidente. Sí. ¿No Búsquenle vieron? en las redes, lean qué escribe Mo, se van a dar cuenta de muchos temas ahí que dices, ah, chío, ¿qué onda con esto? No sé si vieron, bueno, me mandaron una fotografía donde está Elon Musk sentado, me parece que en el Capitolio, y tiene un perrito encima, en sus piernas. Y es de esos como del Golden, los perritos Golden, los que son peludos, amarillos. Mm. Y entonces tiene el copetito como tipo Tron, el perrito. Ok, No sé si lo vieron o no, pero esa No, no lo fotografía vi. anduvo en redes, ¿no? O Ajá. sea, es mi perrito que tengo en mis brazos, en un mis perrito ya piernas. domesticado, Trump. Ya domesticado, sí. Pues yo no sé quién domestica a quién, ¿eh? Está difícil eso. Pero en lo económico creo que dicen que dio mucho dinero, ¿no? Para su Hombre, campaña de, fue ¿no? uno Sí, de los, claro. de los principales Inversores, sí. donadores financieros de la campaña Sí, de Donald Trump. claro. Nada más el día de la toma de posesión hubo 200 personas que mínimo dieron $1 millón cada uno, Ajá. Sí, 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 sí. porque en Estados Unidos es permitida la aportación económica en favor de un candidato. ¿Se acuerdan del pase de Charola? Bueno, aquí sería el pase de charola, es diferente, ¿no? Pero Pero pues es lo Pero el fondo mismo, ¿no? Es recibir dinero. Ujú. es el Es- mismo objetivo, sí, claro. nada más que en pesos mexicanos. Y ahí está permitido. ¿cómo ven? Cosas que no sabemos ni nos enteramos tan rápido. ¿Crees?
Sí, no nos enteramos. Todo lo que hay atrás no nos enteramos. Suponemos, pero no nos enteramos. Eh, ¿Quién te lo dijo? Como dice Jesús María, ¿quién te lo dijo? Si ¿De dónde existiéramos, ¿verdad? sacaste eso, hombre? Yo por eso cito siempre, yo cito las fuentes de información, Sí, digo, que ¿no? tú dices las cosas a medias, Víctor. Sí, nada más. Eso se llama un acto provocador. Exactamente. Yo le cuento historias nada más. Que todo se parece a la realidad, pues sí, es cierto. Que No, se pero une. también otro punto que es interesante es el poder que tenía el doctor Morel sobre Hitler, ¿no? Claro, Porque pues tú era decías, Víctor, que difícil situación para él. No, yo creo que el por ahí único que también él estuvo podía verlo, manipulando y estaba por claro, ahí también manipulando. Imagínate con toda esta cuestión de los placebos, pues hacía con él lo que quería también, ¿no? Y el poder estar, es decir, no podía estar él en ningún lugar si no estaba su doctor ahí, Ujú, ujú, ujú. totalmente Sí. indispensable, ¿no? Tremenda la situación, ¿no? No, pero ¿cuántos casos no habrá así en sí, el mundo? sí, De sí. políticos, de Y presidentes, en todos los medios, de Jesús Manuel. gobernantes que dependen de alguien que está ahí junto y que es el que los controla, el que les da la medicina, el que Ujú, sabe sus defectos y sus errores y sus limitaciones y sus tendencias y sus, no sé, sus debilidades, el médico. todo, sus virtudes y Sí. sus defectos, pero conocen todo. Eh, Eso da un poder impresionante, ¿no? eh, Sí, pero también te pongo al chef, al cocinero, al que te hace tus alimentos y que creo en ti que no me vas a envenenar. también, Sí. O sea, Ujú. en México hemos vivido esos personajes muy fuertes. Aquí en Puebla vivimos también con personajes así, según las historias que se cuentan, ¿no? Y lo terrible que era la sociedad con la asociación y el día a día con ellos, ¿no? Es Ujú, decir, algo me puede pasar, tú puedes ser, ¿no? La razón que me suceda algo. O sea, claro, ven por todos lados al enemigo. O sea, no es fácil. Yo creo que lo que digas deberá tener fundamento y que te crea lo que vas a hacer y lo que vas a decir, ¿no? Porque va a decir, ¿y tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo así, así, así. Lo vas conociendo, pero pues es terrible vivir con una persona que no cree ni en ella. Terrible, te enfermas y te quiere a cada minuto y a cada momento. No puedes ir a ver a tu familia, no puedes descansar sin estar conmigo, porque te necesito. Sí, eso es fuerte eso. Ese vínculo es terrible, ¿no? Para cualquiera es una enfermedad más. Pero en fin, pero qué bueno que existió un médico por lo menos que le hizo caso a Hitler y estuvo ahí todo el tiempo. Nada pero, sencillo. pero ¿qué le hizo caso quién a quién? O sea, Hitler al médico de todo lo que le decía y que creía en él. Pues, pues quién sabe, ¿eh? en alguna ¿Quién parte sabe? de ese texto se asegura, este, eh, que Hitler hubiera muerto pronto por todas las enfermedades que tenía y la dependencia que tenía con tantísimas drogas. En alguna parte de ese texto. Aunque también las personas, con Parkinson son muy longevas, ¿no? ¿Tenía Parkinson? Sí, Sí, Así. sí, sí tenía. sí. Y En sí es fin, una característica, ¿no, Víctor? La longevidad. Sí, sí, y que obviamente tenían movimientos involuntarios, ¿no? Y hay que darle Claro. de comer, mucha dependencia, en alguien que era pues muy independiente y autónomo, que no le podías decir cómo conducirse. Imagínate depender ahora de ti, de No, comer, de Víctor, ensuciarte. pero por lo que dice Jesús Manuel, más bien la característica de él era la dependencia. Y si tenía eh, una gran dependencia de la madre. Y cuando tienes esa dependencia de la madre, pues termina siendo dependiente de muchas otras situaciones, personas y demás, ¿no? Por eso esta dependencia del médico, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí.
Sí, y en ese entonces yo no creo que había tantos medicamentos como actualmente, ¿no? Como para Claro, tratar No, de no, controlar claro. no, el para nada. Parkinson. Bueno, ahí Imagínate todo dice, tembloroso. ahí leí algunos Sí, de los que se usaban. sí. Sí, pero por eso es que terminaba drogándose mejor, ¿no? Tomándose medicamentos para poder Bueno, soportar. ya nos Así vamos porque ya es. llegaron a Pues buscarme. qué, pues qué Sí, bonito tema, Hitler. terrible, Qué temas, terrible qué tema, temas. Bueno, pero aprendimos cosas. pues nos vemos la Nos próxima vemos la semana. próxima semana. Y entren al Adiós. portal, síganme Sí, en Sí, mi ya WhatsApp, localicé ya síganme en localicé el Instagram, artículo. síganme en TikTok, ahí también salen ustedes, también hay los reproducciones reels, de lo que dicen, pero no me Eh, pelan. Es que en los TikTok no reels, lo tengo, no tengo TikTok. Pues no me sigas en TikTok, inscríbete. sígueme en Instagram, sígueme en Ah, WhatsApp, ok. sígueme en En Telegram. Instagram sí te voy a seguir. Bueno, Ya Sale. está en nos todas las vemos. plataformas. Adiós. Cuídense. Bye. Bye.